Bien, jóvenes, entonces este es otro tema, también es prueba de hipótesis para la media, pero en este caso es cuando no se conoce la desviación estándar de la población. En este caso pues estamos trabajando datos normales, pero pues aquí vamos a trabajar la distribución t-student. ¿Sí? Cuando sí se conoce la desviación es la distribución normal. En este caso que no se conoce la desviación, pues tenemos que trabajar todos los datos en base al muestreo, ¿verdad? O vamos a utilizar los datos de la muestra y trabajamos t-student. Bien, entonces tenemos un problemita. Aquí tenemos ya un problema planteado. Dice una muestra de 8 cigarrillos de cierta marca tiene un contenido promedio de nicotina de 4.2 miligramos con una desviación estándar de 1.4 miligramos. Es decir, estamos hablando de una muestra. Entonces quiere decir que tenemos una población de la cual se extrajo una muestra N de 8 cigarrillos y que el contenido promedio de nicotina resultó ser en esa muestra de 4.2 y la desviación estándar es de 1.4. Aquí es muy importante que comprendamos bien la lectura del problema. Si se fijan, de donde empieza una muestra de 8 cigarrillos de cierta marca tiene un contenido promedio de nicotina de 4.2 miligramos con una desviación estándar de 1.4 miligramos y luego dice aquí punto. Es decir, todo esto se refiere a la muestra, por eso es que lo pongo aquí, para que no confundamos que la desviación estándar, que sea de la población o lo que sea, necesitamos leer muy bien nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces todo lo que es referente hasta aquí, hasta este punto, se refiere a la muestra. Luego dice, ¿está usted de acuerdo con el fabricante de que el contenido promedio de nicotina de sus cigarrillos no excede de 3.5 miligramos? O sea, eso es lo que dice el fabricante. Entonces el contenido promedio de nicotina de los cigarrillos, de acuerdo a lo que dice el fabricante, dice que no excede 3.5. Entonces el contenido promedio deberá ser menor o si mucho igual a 3.5 miligramos, ¿verdad? Entonces todos son miligramos. Bien, entonces aquí la pregunta está aquí, que si usted está de acuerdo con el fabricante. ¿Estamos de acuerdo con esto que dice el fabricante? Esa es la pregunta. Entonces hay que empezar a plantear nuestras hipótesis, ¿verdad? Entonces una de las hipótesis pues puede ser lo que se refiere a la población. Si no sucede nada extraordinario, tendríamos nuestra hipótesis nula, ¿sí? Recuerden, H0 y 2 puntitos. ¿Qué dice nuestra hipótesis nula? O sea, si se establece la nulidad, es decir, si no hay efecto o si no ha pasado nada extraordinario, quiere decir que el promedio tendrá que ser como dice el fabricante. Entonces, esto es lo que sería nuestra hipótesis nula. Sería que la media fuera menor o igual que 3.5 miligramos. ¿Sí? ¿Y cuál sería la hipótesis alterna? HA, 2 puntos. Como definición, la hipótesis alterna es todo aquello que difiere de la hipótesis nula. Es decir, todo lo que no es la hipótesis nula sería la hipótesis alterna. Entonces quiere decir que la media fuera mayor que 3.5 miligramos. Y entonces, muchachos, pues aquí tenemos el planteamiento de las hipótesis compuestas. Estas hipótesis se le llama hipótesis compuestas. ¿Sí? Hipótesis compuestas. Pues porque tienen toda la distribución ya planteada en las mismas hipótesis. Bien, entonces dice que el nivel de significación que fue de 0.01, un alfa igual a 0.01. Entonces, ya habíamos comentado que el tipo de ensayo lo define siempre el signo de la hipótesis alterna. Entonces, aquí tendríamos nuestra gráfica, ¿verdad? Esta sería nuestra gráfica. Esto es 0, menos infinito, infinito positivo. Y nuestra área de rechazo, ¿de qué lado estaría?
Estamos hablando de que la media fuera mayor, es decir, rechazamos la hipótesis nula cuando la media salga mayor de 3.5. Ah, ok, si es mayor que 3.5, si lo vemos, ese 3.5, ¿dónde quedaría? Si lo vemos como datos originales. Abajo del 0 está el 3.5, es la media. Entonces, la hipótesis nula se rechaza cuando la media fuera mayor que 3.5, es decir, rechazaríamos si es que se encuentra por el lado derecho. Entonces quiere decir que nuestra área de rechazo está por acá, ¿sí? Entonces hay que sacar aquí el T crítico. ¿El T crítico de qué depende? Ah, pues depende del alfa, que es 0.01, y también de los valores de nu. Nu, recuerden que es n-1, que en este caso son 8 menos 1, entonces el valor de nu es 7. Entonces, en la tabla de la distribución de TDStudent, vamos a empezar a buscar pues toda esta área, es decir, desde menos infinito, todo esto desde menos infinito hasta el valor T positivo que debe encontrarse aquí. Entonces, ¿cuánto es esta área de aquí hacia la izquierda hasta el menos infinito? Si esta área de rechazo es 0.01, entonces toda esta área que está aquí en amarillito deberá ser 0.99, ¿sí? Entonces, todo esto es 0.99. Entonces, en la tabla de TDStudent vamos a buscar primero no igual a 7, renglón 7 y la columna 0.99. Entonces, renglón 7 y columna 99. Aquí está, en 3. Es el valor 3.0. Es decir, el valor de crítico de T es un 3. Aquí está, sería el 3. Entonces, ¿qué sigue de aquí? Ah, pues lo que sigue es obtener, en este caso, la TDStudent, que es en base al muestreo. Entonces, vamos a obtenerla. Sería T es igual a X barra menos la media de la distribución muestral de medias sobre S sobre raíz de N. Y esto va a ser igual a ¿qué? A X barra. X barra es esta que tenemos aquí, que es 4.2. Menos la media general, que viene siendo los 3.5. Aquí está también. Entre S. Esa es la desviación de la muestra, 1.4. Sobre raíz de N. Raíz de 8. Entonces, esta operación ya efectuándola nos da a 1.414. Entonces, 1.414 pues queda por aquí, más o menos. 1.414. Entonces quedó en un área de no rechazo. ¿De no rechazo de qué, muchachos? De no rechazo de la hipótesis nula. Siempre se habla de área de no rechazo de hipótesis nulas. Área de rechazo de hipótesis nula. Todo está en relación a la hipótesis nula. Lo que sigue aquí pues es ya obtener las conclusiones. Entonces, las conclusiones saldrían así. Vamos a ponerlo aquí. Decíamos que siempre empezamos con el nivel de significación, ¿no? El punto 001, ¿sí? Entonces decimos que al nivel de significación de punto 01 no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que no se rechaza la nula, estamos a favor de ella, ¿no? Si estamos a favor de ella, pues esta es la que hay que describir. Bien, entonces sigue describir la hipótesis nula. Entonces, vamos a ponerlo aquí con otro colorcito. Para describirla, pues empezamos haciendo referencia a la evidencia estadística, es decir, a nuestra muestra que sacamos. Entonces, decimos que hay evidencia
estadística suficiente para decir que, ¿qué cosa hay que decir? Bueno, aquí es donde la describimos. Esta mu, ¿qué es? La mu es un promedio del contenido de nicotina de los cigarrillos, ¿sí? Contenido promedio de nicotina de los cigarrillos. Entonces, para decir que el contenido promedio de los cigarrillos ¿de qué dice allí? De este fabricante, ¿qué dice la nula? Aquí dice no excede, ¿sí? Esto es, aquí es donde decía, no excede de 3.5 miligramos, ¿sí? Ahí está, ya. Entonces esa sería nuestra conclusión. Aquí está, ya no hay nada más que poner, o sea, no se rechazó la hipótesis, quedamos con ella y nada más la describimos. Y este sería, en este caso, ya la respuesta.